es un honor estar aquí, ¿no? Yo tengo que decirles que a este acto de inauguración no podía ni debía faltar, ¿no? Esta cita nace con el espíritu, además, de profundizar en el conocimiento, en la reflexión, en la investigación en torno a los nuevos instrumentos y métodos para mejorar la eficacia y la ética de las políticas públicas. Por tanto, no podía faltar el estar aquí el Gobierno de la Junta de Andalucía. Aprovecho también para felicitar a esta joven pero activa cátedra, ¿no?, que ya viene trabajando intensamente, a la Cátedra Carlos Román y a la Sociedad Española de Evaluación, por impulsar esta iniciativa con vocación de continuidad, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, ¿no? Permítame también que, antes de compartir con ustedes algunas de las actuaciones del Gobierno de Andalucía, agradezca, en nombre de la Junta de Andalucía, las aportaciones que desde el conocimiento, la investigación y el estudio traerán hasta estas aulas los expertos académicos invitados a este seminario. Creo que será para nosotros también de especial atención sus conclusiones, ¿no? Aportaciones que estaremos atentos, ¿no? Y como bien se ha dicho, en un momento que hay que estar atentos para poder visualizar y olfatear bien cuál es justamente el sentimiento de la gente, ¿no? Y creo que la teoría y la práctica enriquecerán la acción de las políticas públicas. Quiero dar la bienvenida a Sevilla y Andalucía a los ponentes de universidades e instituciones de Latinoamérica, Europa y otras comunidades de España, que sean bienvenidos a esta tierra. Y a estas alturas del siglo, y también, como no, a estas alturas de la crisis económica, que es también una crisis social, política, una crisis de confianza, son evidentes para todos nosotros los profundos cambios que hemos experimentado en estos años en las relaciones de los ciudadanos y el poder. Cambios, por un lado, en positivo, si hacemos referencia a la utilización masiva de las nuevas tecnologías y a la que todo ello ha significado en materia de participación e implicación ciudadana, en materia de información y de ampliación de la democracia. Creo que las recientes elecciones lo han puesto claramente de manifiesto, ¿no? Pero cambios también en negativo, ¿no?, que son aquellos que tienen que ver con la crisis y, más concretamente, con esta crisis de valores que ha puesto en cuestión la confianza ciudadana en la acción de los gobiernos. Tomemos hoy por hoy, además, la sociedad con mayor acceso a la información de la historia. La tomamos porque efectivamente es la que tenemos y a la que tenemos que trabajar en ella, pero en paralelo tenemos también la sociedad más descreída y desconfiada hacia la administración pública en muchas décadas. Una situación que puede ser, y es seguramente consecuencia una de la otra, pero que me gustaría pensar que también una es la solución para la otra. Es decir, los instrumentos tecnológicos de información en manos del ciudadano son un camino para recuperar la confianza y acabar con la desafección ciudadana hacia lo público. Por eso quiero empezar por trasladarle una primera idea que sostiene el Gobierno andaluz y que se ha convertido en uno de los principales rectores de su propia gestión, ¿no? Es, lógicamente, el conocimiento y la transparencia. Son la base para la recuperación de la confianza ciudadana. El ciudadano tiene derecho a conocer el destino de los recursos públicos, a conocer la eficacia de las políticas públicas y las que se practican, y además valorar y orientar estas políticas a los objetivos que se acuerden. Y con esta base, con este principio, la evaluación de las políticas públicas constituyen hoy un instrumento para la mejora de los servicios públicos para la toma de decisiones. La evaluación de las políticas públicas es un instrumento más que nos permite detectar lo que funciona bien y lo que no funciona y lo que es mejorable. Pero es una herramienta que funciona a pleno rendimiento cuando se complementa con políticas de transparencia y con una mayor participación ciudadana. Todos estos factores juegan a favor para reforzar la legitimidad de las políticas públicas, para acercar al ciudadano a la gestión y al análisis crítico de la acción de gobierno, y necesariamente, por esa vía, convierte al ciudadano en copartícipe. En Andalucía, la evaluación de las políticas públicas viene contemplada en nuestro propio Estatuto de Autonomía, en el artículo 138. Y ese concepto se ha desarrollado también en nuestro marco legislativo, en concreto en la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, considerando la evaluación como uno de los principios fundamentales de la organización y el funcionamiento de nuestros servicios públicos. En este sentido, los planes generales de inspección llevan a cabo evaluaciones sobre la gestión administrativa en centros directivos o en unidades administrativas desde 2006. Planes como los del desarrollo sostenible de los parques naturales, el Plan Giga de Juventud, las actuaciones de los grupos de desarrollo rural cuentan con mecanismos de evaluación. Por no hablar de la encuesta de satisfacción de los usuarios, por ejemplo, en los centros de salud y hospitales, o en las encuestas de calidad como Salud al Día, que miden hasta 200 indicadores, o el trabajo que ejerce
la propia agencia de calidad, certificando la calidad de los servicios y de los profesionales. Y no quiero olvidarme del propio Centro de Estudios Andaluces, que evalúa además la encuesta de realidad social, que lo hace durante todo el año y, por tanto, atento a lo que ocurre en la sociedad andaluza. También los presupuestos, algo desconocido, contemplan un estudio sobre impacto de género. Los presupuestos de la Junta de Andalucía contemplan un estudio sobre impacto de género que nos permite medir la eficacia en el uso de los recursos económicos y su reflejo en una materia tan fundamental como es la igualdad además de oportunidades. Todos estos instrumentos y normas cuentan además con un observatorio de la mejora de la calidad de los servicios públicos creado como instrumento para observar, analizar, investigar y proponer políticas para la mejora de los servicios públicos. Y finalmente, no quiero ser muy extenso sobre algunos mecanismos de evaluación que vienen empleando la propia Junta de Andalucía, sí quiero destacarles el papel que en ese terreno ejercen los premios de calidad. Premios que constituyen una evaluación externa e implican un proceso de recogida de información que concluye en un informe experto en el que se identifican buenas prácticas y se transfiere conocimiento sobre los métodos, las herramientas y los enfoques referentes para la buena gestión. Todos estos instrumentos y normas a que le hago referencia están siendo analizados en este momento y lo están siendo por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en un estudio comparado de nuestra legislación, y en esta materia además se van a implicar otras consejerías analizando lo que ocurre en otras partes del territorio del Estado con el objetivo de compilar toda la regulación hoy dispersa en una norma específica que unifique criterios en el marco de la evaluación de las políticas públicas. Por tanto, lo que me instaba José Luis está en marcha y espero además de su colaboración para precisamente este trabajo que está realizando en este momento la Consejería de Administración Pública, es fundamental para la transparencia y para la participación de los ciudadanos en la actividad pública de la Administración. Pero además, y en esto quiero llamar la atención, la Junta de Andalucía está en este momento elaborando la Agenda por el Empleo 2014-2020, el Plan Económico de Andalucía y lo que significa el Plan de la Competitividad para el próximo marco comunitario, del que el secretario general que me acompaña, Gaspar, sabe bastante, que tendrán ustedes la oportunidad de debatir con él. Este programa será la columna vertebral de las políticas para la salida de la crisis o para el intento de la salida de la crisis desde la aportación andaluza. Este es el plan que vamos a fijar aquí, la estrategia para el desarrollo regional y para impulsar el crecimiento económico y del empleo en coherencia con la política europea de cohesión. Y les anuncio que la Agencia de Empleo prevé un mecanismo específico de seguimiento de sus actuaciones mediante un sistema de indicadores cuantitativos que por primera vez se plantean como indicadores incluidos en la estadística oficial y que serán publicados anualmente por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. De esta forma no solo se podrá realizar un seguimiento y evaluación basado en datos objetivos y contrastados, sino que ello permitirá que la planificación tenga la suficiente flexibilidad para que en función de la evaluación de los indicadores puedan ser replanteadas o corregidas las medidas de actuación. Junto a la evaluabilidad, hay que señalar que la Agenda por el Empleo refuerza también un papel de la participación y en ese sentido la Agenda es el instrumento que canaliza el diálogo social de Andalucía. En este diálogo social, en el que además de los agentes económicos y sociales más representativos, que vienen siendo normalmente quienes participan, se dará cabida al conjunto de la sociedad civil, se abordan los contenidos de la planificación, lo que supondrá también planificar nuestro desarrollo en el marco de un acuerdo entre gobierno y sociedad. Amigos y amigas, la elaboración de las políticas públicas es un elemento central del gobierno abierto y tiene un doble efecto. Primero, la sociedad puede conocer de primera mano cómo se gestiona y si se incumplen o cumplen los objetivos de la actuación pública. Y segundo, la Administración conoce los efectos reales de sus políticas y decide reforzarlas o reorientarlas si es necesario. Les he hablado de algunos mecanismos puestos en marcha por la Administración andaluza desde hace tiempo, pero nos encontramos ahora en un momento nuevo, como bien decía José Luis, en el que el compromiso con la transparencia no solo es necesario, sino que hay que redoblar los esfuerzos en beneficio de ella. Primero, porque este gobierno cree en ella, cree en la transparencia, como modo de relacionarse con los ciudadanos. Y segundo, porque en el momento social y económico y político y la crisis de confianza lo reclama más que nunca. Hemos aprobado recientemente en el Consejo de Gobierno lo que conocen ustedes como la Ley de Transparencia, que es, y no me duelen prendas en decirlo, probablemente la más avanzada y la más potente aprobada en nuestro país. Una ley que se encuentra ahora en trámite parlamentario y que ha sido muy participada en su elaboración.
En el día de ayer terminó la ponencia parlamentaria, en el que hubo un gran consenso en su aprobación, con la única abstención del grupo de la oposición, que augura también que en la fase final de aprobación parlamentaria podamos tener el consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento. Esta ley va a significar un cambio de cultura. Cambio de cultura en las relaciones entre administración y administrado. Una ley que va a abrir de par en par a la propia administración. Y el ciudadano podrá evaluar y conocer qué se hace con su dinero desde la administración pública o cualquier entidad que gestione o reciba dinero público. Es un instrumento potente que va a reforzar nuestra democracia, un instrumento que se une a otras medidas puestas en marcha, que menos conocidas, pero algunas de ellas tuvieron bastante eco mediático, como por ejemplo la creación del escaño 110, la regulación de las incompatibilidades de altos cargos y el sometimiento al control del Parlamento de los medios de comunicación. Pero les garantizo que es una ley, la ley de transparencia, que probablemente va a exigir una enorme difusión y una enorme aceptación de la propia administración, que no está preparada para una ley de esta trascendencia y que necesita también de la implicación ciudadana para poder usarla correctamente. Significará ni más ni menos que cualquier ciudadano o ciudadana que tenga la necesidad de conocer cualquier dato sobre dónde han ido a parar sus propios recursos económicos pueda comprobarlo, pero no por voluntad, sino por obligación y además siendo sancionable su no difusión. Por tanto, es un elemento de participación, de transparencia, de evaluación de las políticas públicas, lo que lleva el trabajo del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y también les confieso que no es el primer foro al que vengo y siempre veo la misma cara de escepticismo cuando hablo de la Ley de Transparencia de Andalucía. Lo reconozco porque ya me ha ocurrido en muchos foros y máxime en foros universitarios donde vengo predicando con esta Ley de Transparencia, que por cierto ha sido participada por muchos de los expertos, los que también se encontraba José Luis, ¿no? Sé que es una ley que tendrá una dificultad enorme de implementación, que lo tendrá, por eso hemos sido prudentes, nos hemos dado un año para adecuar y adaptar todas las estructuras de la administración a facilitar el compromiso de la información para los ciudadanos, un año, pero que ahí también necesitamos la participación y no dudaremos en que el desarrollo de lo que estamos trabajando en este momento para esos instrumentos tecnológicos, de la participación de quienes ya vienen trabajando con nosotros. Es un empeño que hemos tenido. Somos conscientes que la desafección política hay que combatirla con transparencia y con participación. Y pidiendo a su vez también implicación, que creo que es absolutamente necesario, ¿no? Este es un compromiso que recogimos en el acuerdo de gobierno de las fuerzas de izquierda que en estos momentos tienen el gobierno de la Junta de Andalucía, Izquierda Unida PSOE, y por tanto les garantizo que nuestra intención es llevarla a buen término. Y parece que los vientos corren en ese sentido. Y por tanto es un gobierno que está atento a la realidad de lo que ocurre en la calle, con errores y con aciertos como cualquier acción humana, ¿no? Pero les puedo también decir que nuestra intención es profundizar en la democracia, que entendemos que hoy el ciudadano no es un mero receptor de las políticas públicas, sino que necesita también la información y la posibilidad de participar en ellas. Esto es nuestra intención. Vamos a seguir redefiniendo el marco de relaciones, como bien decía José Luis también, con nuevas normas, como por ejemplo la Ley de Participación Ciudadana, que está también en el horno para poder ser llevada próximamente al Parlamento, y otras más que vienen, por ejemplo la nueva ley que va a regular también la actividad de los altos cargos en Andalucía, profundizando en la transparencia, cosa como ya hoy ocurre, cosa tampoco poco conocida. Este es el gobierno que publica con anterioridad el orden del día de los consejos de gobierno y que, una vez traducido ya en acciones de gobierno, también están colgadas en las páginas correspondientes los expedientes que conforman el orden del día del gobierno. Hagan ustedes el ejercicio de comprobar en los consejos de gobierno de cualquier administración pública y vean si se acompañan los expedientes que hayan posibilitado la toma de decisión. Es una más de las muestras, o por ejemplo, la de colgar las declaraciones de IRPF de cualquier miembro de la administración pública, en este caso altos cargos. En el caso de nosotros hemos dado un pasito más y hemos colgado incluso a de nuestros propios cónyuges en el ejercicio de lo que vendrá en la futura norma que regule a los altos cargos de la Junta de Andalucía. Todo ello dirigido a entender lo que hoy la calle ve y siente. Y por tanto el gobierno de la Junta de Andalucía va a estar atento, va a intentar, y ya les he dicho antes, que con nuestros aciertos y con nuestros errores. Dicho lo siguiente, espero que formalmente quede ya inaugurado esta jornada. Muchas gracias.